esta manera vamos a hacer una actividad de evaluación y va a consistir en continuar el ejercicio de trabajo práctico salario comenzado la semana pasada. Hay un grupo que ha completado todos los cálculos de la tabla principal. Hay dos grupos que llegaron hasta acá, hasta que salió del bolsillo. Y hay un grupo que solamente tiene hechas las dos primeras columnas. Esta tabla va a valer 50 puntos, vale 50 puntos como máximo. Y además de los cálculos hay que tener en cuenta que hay que poner bordes a la tabla, la fila de los encabezados tiene que estar destacada, por ejemplo podemos poner relleno negro, letra de color blanca, y tiene que tener ajuste mínimo, haciendo doble clic acá entre línea y línea. Acá abajo tenemos las sumatorias que son importantes, entonces esto vale 50 puntos. Estas consignas que están en la columna A en naranja valen 10 puntos. Ordenar la tabla alfabéticamente. Entonces seleccionamos la tabla entera sin los encabezados, sin las sumatorias, y vamos a ordenar de arriba a la derecha. Ordenar de la A a la Z. Renombrar la hoja 1 como salarios abril. Voy abajo, a la izquierda, donde dice hoja 1, aprieto el botón derecho, es como llamar al genio, y aparece una lista que me dice, bueno, ¿qué querés hacer con la hoja 1? Insertar, eliminar, cambiar el nombre. Se tiene que llamar salarios abril y escribo. Listo. Validar la fecha de ingreso. Ver comentarios. Validar las celdas deben ser fechas entre el 1 de enero de 1998 y hoy. Claro, porque el 1 de enero del 98 es cuando se creó la empresa. Acá está diciendo. No puede ser que haya alguien entrado antes de la creación de la empresa. Para validar, selecciono las celdas a validar con las fechas, voy a datos, validación de datos. Por default se permite cualquier valor, pero tengo que cambiar esto y decirle no, tiene que ser valores fecha. Entre fecha inicial y la fecha final, que es la fecha de hoy, igual hoy. Yo quiero poner una fecha, por ejemplo, 2020, ¿verdad? El valor no válido. Ya validé las fechas. Formato condicional. La columna E tiene que tener relleno rosa cuando la cantidad de horas sea mayor a 12. La columna E es la columna de las horas extras. Selecciono, voy a formato condicional que está en inicio, nueva regla. Aplicar únicamente a las celdas que contengan, cuando el valor de la celda está entre, no está entre, es mayor que 12, el formato de la celda debe ser un relleno de color rosa. Vamos a poner efectivamente 24. El segundo pedido de formato condicional es que la columna F tiene que estar rellena negra y color blanco cuando la cantidad de horas extras sea 0. Selecciono, voy a formato condicional, nueva regla, aplicar a las celdas que contengan. Cuando el valor de la celda se iguala a 0, formato, relleno, vamos a poner todo relleno, violeta, y la fuente tiene que ser blanca, negrita.
lista color blanca. Ahí se tiene que ver. Muy bien, ya terminé con esta sección. Son 10 puntos. Las tablas 2 y 3 no hay que hacerlas, por lo menos para la evaluación. Pero sí tenemos que hacer esta tabla que está incluida, donde aparece el empleado, año de ingreso, salario básico, salario neto. Y se pretende que en la celda A45 me aparezca con un clic la lista de empleados y yo selecciono de esa forma un empleado. Al hacerlo en forma automática me tiene que aparecer el año de ingreso del empleado, el salario básico y el salario neto. Para que aparezca la lista de empleados tengo que recurrir a la validación. Datos, validación de datos. Permitir valores de una lista. ¿Y de qué lista? Origen de la lista. Bueno, la lista de los empleados, que es esta. De A6 hasta A24. Ahora entonces me aparece la lista completa y yo elijo al empleado. Y ahora tengo que lograr que aparezca el año de ingreso, el salario básico y el salario neto. El nombre es el dato de entrada de esta búsqueda. Y el dato de entrada está en la columna A, que se llama columna de entrada. Y lo que se me pide, año de ingreso, es el dato de salida, o sea, la respuesta. Y tiene que estar en una columna, acá en este caso, que se llama columna de salida. La columna de salida siempre tiene que estar a la derecha de la columna de entrada. Entonces el proceso de búsqueda es así. Galante Jesús. Empieza a buscar. ¿Este es Galante Jesús? No. Este no. Así. Hasta que lo encuentra. Acá lo encontré. Y ahora tiene que ir a buscar de ese empleado, de ese celda que encontró, que identificó, cuál es el valor que está en la columna de salida, que se identifica con un número. La columna de entrada siempre es la número 1. Si este es 1, la fecha de ingreso es la 2, la actividad de la empresa es la 3 y el ingreso es la 4. Entonces así funciona el algoritmo de búsqueda, que se llama buscar B. Paréntesis. Valor buscado es el empleado, que está en A45. La matriz, la matriz es la tabla donde están tanto los datos de la entrada como la salida. La matriz es una tabla y no tiene que ser igual a la tabla del ejercicio, sino en una parte. Tengo que empezar a marcar desde la columna de entrada, que es la 1, y por lo menos tengo que ir hasta la columna de salida, que es la 4, el año de ingreso. Podría extenderme más, podría marcar toda la tabla, siempre que la columna de salida esté incluida. Lo que no podría hacer es elegir algo menor, entonces no encontraría la respuesta. Pongamos hasta acá. Punto y coma. Ahora le tengo que dar el indicador de columna, que es el número de la columna de salida, que dijimos que era la 4. Y ya está. Buscar el valor de A45, que es el nombre del empleado elegido, en la tabla
A6 de 24, que es el que le marqué, y decime qué valor le corresponde en la columna 4. Bueno, me dieron formato fecha, no sé por qué, no, pasamos a formato general. 2001. Está bien, de Jesús. 2001. Vamos a ver Kaplan, que es del 99, a ver si pongo Kaplan acá. Perfecto. Bueno, el salario básico es la misma, buscar el empleado en la tabla. Ahora sí tendría que incluir más extensa, tendría que ser la tabla, porque tengo que incluir el salario básico, que está acá. Okay. Si el de ingresos en la columna 4, el salario básico está en 5, 6, 7. O sea que acá sería la matriz salario básico, punto coma, indicado de columna 7. Este es el formato pesos, moneda. Kaplan gana 27.800 pesos, podemos comprobarlo. Kaplan, salario básico 27.800 pesos. Bueno, y el salario neto es lo mismo, es el salario de bolsillo que está en esta columna amarilla. Hay que averiguar qué columna es, qué número de columna tiene. Acá hay un problemita. ¿Qué pasa si yo llego a borrar el nombre del empleado? Suprimir. Acá me aparecen estos símbolos con el numeral adelante, significa que es un error. Algo así como que no encontró al empleado. Y lo que es lógico, porque no hay nada en la casilla 45 ahora. Bueno, yo quisiera evitar que acá me parezca un error de prolijo. Entonces hago así. Abro un sí, paréntesis. Si la casilla A45 está en blanco, es decir, es igual a dos comillitas, significa una celda en blanco. Si A45 es igual a la casilla en blanco, en esta celda de año de ingreso pone una celda en blanco. En caso contrario, pone el resultado de la búsqueda, que ya te dije cómo es, buscar B, bla bla bla, etc. Me falta un paréntesis, pero el Excel lo cierra solo. Como ven, entonces, al poner acá en blanco, acá me aparece en blanco. Tengo que hacer lo mismo acá y acá. En cambio, si pongo un nombre, me aparece el valor. Bien, esta tabla vale completa, vale 20 puntos. Pero finalmente hay un último ejercicio de 20 puntos, que es hacer un gráfico como este. Un gráfico porcentual que tiene tres sectores: el salario de bolsillo, los aportes que hace el empleado, que son parte de su salario. El aporte del empleado más el salario de bolsillo es el salario bruto. Pero esta parte del salario del empleado va a organismos que también son parte de la ganancia del empleado, que es una ganancia diferida, como el ANSES, la obra social, el PAN. Y esto que está acá en azul son los aportes patronales, es decir, aportes también para el ANSES, la obra social, el PAN, y que tiene que hacer el empleador, pero no del salario, sino de su propio patrimonio. Bueno, para hacer un gráfico tenemos que tener estos datos: salario de bolsillo, aportes de empleados, aportes patronales.
Crea una tabla entonces. Salarios de bolsillo, aportes del empleado, de los empleados, aportes del empleador. Porque se refiere a la sumatoria de todos los salarios de bolsillo, a la sumatoria de todos los aportes de los empleados, a la sumatoria de todos los aportes del empleador. Esas sumatorias ya están hechas, porque acá en la tabla, ustedes abajo, acá, es la sumatoria de todo lo que está arriba. Todo esto son sumatorias. Vamos a destacar la sumatoria con una negrita. La sumatoria de los salarios de bolsillo está acá. Es esta. O sea que acá tengo que poner igual al valor que está en la celda O25. Una vez tengo los tres valores, selecciono, voy a insertar un gráfico circular y tengo que personalizarlo. Recordemos que en el modelo la leyenda no está, así que hay que eliminarla, pero sí están las etiquetas en la parte de afuera. Agregar etiqueta de datos, dar formato a la etiqueta de datos y digo no quiero que me muestres el valor de los aportes sino el porcentaje, quiero que lo pongas en el extremo externo y además que pongas el nombre de la categoría para que sepa qué es cada cosa.